En este momento hacemos una entrevista en vivo con el abogado Adrián Zapata, quien hace un análisis desde el punto de vista legal sobre los posibles escenarios del antejuicio contra el presidente Jimmy Morales, ya en manos en este momento del Congreso, luego de pasar desde la Corte Suprema de Justicia. Abogado, buenas noches, gracias por atendernos en este lunes. Le pregunto directamente, en el caso de que los diputados rechazaran en el Pleno el retiro de la inmunidad de Jimmy Morales, ¿cabe todavía en el ámbito legal, digamos, presentar otro antejuicio, siempre por el mismo delito, la misma figura? Financiamiento electoral ilícito. Bienvenido. Hola Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas noches y buenas noches a toda la audiencia. Bueno, mira, en función del traslado del expediente ahora de Corte Suprema de Justicia hacia el Congreso de la República, es claro que los diputados deberán conocerlo en la sesión que sea la más próxima, ¿no? Recordemos que ahí tenemos el problema de la interpelación al ministro de Gobernación que estará en curso. Sin embargo, recordemos que el Congreso puede tomar tres actitudes ahí. Una es decir, declarar con lugar el antejuicio, que eso abrirá la puerta para que el expediente regrese a la Corte Suprema de Justicia y continúe su proceso judicial penal. El otro es que, en efecto, declaren sin lugar el antejuicio, lo cual hará que este se archive. Recordemos ahí que después del 2005 es expulsada una parte del artículo 17, si no falla la memoria, de la Ley de Amparo, en la cual se establece que el fallo causará estado. ¿Qué quiere decir eso? Que evidentemente no podrá volver a ser juzgado por los mismos actos. Y la tercera opción sería que no se lograran juntar los votos suficientes, que serían las 2/3 partes, estamos hablando en este caso de 105 votos, lo cual hará que el expediente vaya a dirección legislativa para que quede guardado a disposición del Pleno. Aquí hay cuestiones importantes. Lo primero es que allí ese plazo no está estipulado en la ley cuánto tiempo estará guardado por allí y que seguiremos en este impasse. Y lo otro es que al integrarse la comisión pesquisidora que deberá recabar la información suficiente para determinar si hay formación de causa o no, tampoco tiene un plazo. Es bien importante recordar allí que la comisión pesquisidora, su función no es en sí determinar la culpabilidad del funcionario, es exclusivamente ver los hechos que se están imputando para ver si existen elementos para que el juicio proceda. ¿Y qué otra opción legal, hablando de opciones, viendo todos los escenarios posibles, pudiera haber? Cuando Jimmy Morales dejara la presidencia, ¿se le podría presentar una nueva acción legal, por ejemplo? Por hechos distintos en los que se pudiese incurrir, obviamente hechos delictivos, se abriría la puerta sin el proceso de antejuicio, obviamente, porque ya no estaría, si es que no opta a un curul en el Parlacén, pero ya no vamos al beneficio de antejuicio, pero por los hechos que ahora está siendo enderezado este proceso, no podría ser perseguido, Alejandro. Y si él dejara la presidencia y saltara, digamos, rápidamente al Parlacén, como se dice, y como le permite la ley, ¿lo cubriría su derecho de antejuicio? El antejuicio continuaría. Recordemos que para ese momento, que no sería lo deseable, lo más importante sería que esta situación se solucione a la brevedad. Implicaría eso que pasaríamos 2 años con el expediente guardado en dirección legislativa. Yo creo que para el país eso no es conveniente. Abogado Zapata, muchísimas gracias por atendernos en esta noche de lunes y comprender un poco mejor, gracias a su ayuda, lo que podría llegar a pasar en términos legales con esta situación del presidente Morales. Seguimos con más. Así es, lo hacemos. Las acciones del presidente Jimmy Morales de declarar non grato al comisionado Iván Velázquez son catalogadas a nivel internacional como una bofetada a la rendición de cuentas. Al menos así lo publica el diario norteamericano The New York Times en sus páginas. El prestigioso diario The New York Times en sus páginas publicó sobre la crisis que atraviesa Guatemala y el cisma provocado por el presidente Jimmy Morales al declarar non grato al comisionado de las Naciones Unidas Iván Velázquez. En sus textos, The New York Times escribió sobre las repercusiones a nivel internacional que se enfrenta a nuestro país porque el presidente Morales ha lanzado a Guatemala hacia una nueva crisis, ordenando que el respetado jefe de un panel respaldado por las Naciones Unidas y lucha contra la corrupción sea expulsado después de que se buscara la manera de investigarlo. El texto fue titulado El enfrentamiento en Guatemala sobre la investigación al presidente. El manifiesto menciona sobre la resistencia de Jimmy Morales y el enfrentamiento dentro de su propio gobierno, que llegó con la salida de su ministro de Relaciones Exteriores, la ministra de Salud y un asesor económico superior, así como 7 personas más de su gobierno. Agrega que los guatemaltecos eligieron a un excómico de la televisión como presidente por sus promesas de honestidad e intolerancia a la corrupción. Textos sobre Guatemala y la crisis que atraviesa fueron escritos por 2 medios
norteamericanos más, The Washington Post y la revista The Economist. El enfrentamiento entre ellos, MP, CICIG y el presidente, ha repercutido más allá de Guatemala. Los Estados Unidos y las Naciones Unidas condenaron las acciones del señor Morales y fueron catalogadas como una bofetada a la rendición de cuentas en su país, que históricamente es uno de los más corruptos en América Latina. Finalizó el escrito. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Luis Acche. En la Corte de Constitucionalidad fue presentado un amparo con lo que se busca dejar nula la prórroga de la CICIG que le permite continuar hasta 2019. El abogado que presentó este amparo trabajó en el Congreso como asesor. Un amparo fue presentado en la Corte de Constitucionalidad, con lo que busca dejar en nulidad la prórroga otorgada a la CICIG, que hoy inicia un nuevo mandato de 2 años hasta el 2019. A criterio del amparista, se busca que se respete los derechos y el cumplimiento de la ley. Cuando se realizó esta, la solicitud no lleva firma ni refrendo de ningún ministro. No obstante, la sentencia de la Corte Constitucional, fecha 29 de agosto de este año, indica que en todos los actos del presidente debe ir su firma y la del ministro, con relación a la declaración de non grato de Iván Velázquez. Entonces son los mismos argumentos que utilizaron ellos. Pablo Payarés afirma que en la resolución en definitiva de los magistrados de la máxima Corte Constitucional argumentaron esta misma acción sobre la declaración de non grato del comisionado Iván Velázquez. El argumento principal es que el presidente Jimmy Morales debió firmar esa prórroga con el refrendo de uno o más de sus ministros. La Corte deberá de pronunciarse en 48 horas en un informe circunstanciado y sin formar causa deberá pronunciarse al respecto en los próximos días. En el 2014, el amparista Pablo Gabriel Payarés trabajó en el Congreso de la República en la Comisión de Economía y Comercio Exterior como asesor. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Luis Acche. Hablamos del deporte nacional. La victoria de Xelajú MC sobre Comunicaciones registró el mejor ingreso de la 7ª jornada. Además, ante los malos resultados, el plantel de jugadores de Marquense respaldó a su entrenador y evita su salida. La victoria de los Superchivos contó con el respaldo de 4.797 aficionados con boleto pagado. Deducido los gastos, la dirigencia altense registró una ganancia de 150.073 quetzales. El duelo entre el campeón y subcampeón nacional fue el segundo mejor ingreso en boletos, 2.281 vendidos. En Sanarate fue la segunda mejor taquilla en cuanto a utilidades, con 25.560 quetzales. A nivel general, todos los juegos registraron un promedio arriba de los 1.000 aficionados. Disputadas 7 jornadas y 42 partidos, han asistido 72.628 aficionados y han dejado una ganancia acumulada de 1.548.354 quetzales. El técnico del Deportivo Marquense, Ulises Sosa, recibió el respaldo de su plantel de jugadores y seguirá dirigiendo al equipo de Occidente. El domingo cayeron 1-3 en su visita a Mazatenango, resultado que los mandó al último lugar del torneo. Este lunes la dirigencia ya había tomado la decisión de retirar al entrenador nacional, pero horas después todo cambió. Al momento de hacer el anuncio al plantel profesional, este decidió no aceptar la decisión. El miércoles, en la 8ª fecha, Sosa tendrá otro examen muy exigente. Recibirá el Xelajú Camposeco a partir de las 12 del mediodía en el Estadio La Marquesa de la Ensenada. La victoria es urgente para poder salir del último lugar del torneo. Deportivo Malacateco pulverizó el invicto de Petapa, que aún con la derrota sigue de líder. Además, 4 equipos empatan en el segundo lugar. Es lo más relevante de la 7ª jornada, que nos dejó 15 goles. Con un doblete del colombiano William Zapata fue suficiente para que Xelajú venciera 2-0 a Comunicaciones y es uno de los 4 equipos que marchan segundos en la liga. La primera anotación del jugador cafetero llegó por la vía del penal al minuto 25. Luego, en un tiro de esquina, llegó la sentencia de Zapata al minuto 77. Cobán Imperial derrotó a Sanarate gracias a un golazo del brasileño Robert Bastos al minuto 53. Encuentro disputado en el Estadio Municipal Sanarateco. Siquinalá derrotó 3-2 a Antigua y abandonó el último lugar del torneo, a pesar que el tico Alan Miranda con un golazo puso en ventaja al equipo panzaverde al minuto 10. 5 minutos después, el mexicano Luis Arroyo empató las acciones al aprovechar un balón suelto en el área. Antes del descanso, al 34, Belvin Estrada puso a ganar a Siquinalá con un golazo. Mientras tanto, el mismo Estrada colocó el 3-1 para definir en un contragolpe al minuto 47. Otro tico, José Mena, hizo más decoroso el marcador para Antigua al minuto 49.
Suchitepeques venció 3-1 a Marquense y lo mandó al último lugar del torneo. El mexicano Daniel Guzmán abrió la cuenta para el conjunto venado al minuto 22. Luego el salvadoreño Kevin Santamaría con un golazo colocó el 2-0 al minuto 63. Marquense contó el descuento vía Mario Hernández al 69, pero luego apareció Ronald Ardón para liquidar el partido al minuto 91, 3-1. Maracateco venció 3-0 a Petapa y le cortó el invicto en 6 jornadas que traía. Edward Santeliz por la vía del penal puso a ganar al equipo Toro al minuto 21. Luego de un golazo del colombiano John Hurtado colocó cifras de 2-0 al minuto 46. El uruguayo Gonzalo Daluz por la vía del penal puso el definitivo 3-0 al minuto 92. El campeón municipal y el subcampeón Guastatoya no pasaron del empate sin goles en el estadio del Trébol. Del Estado y la Procuraduría de los Derechos Humanos lanzan campaña de vigilancia de los precios de los combustibles. Con eso volvemos.